señal tiene que ver con este mecanismo, mientras que en el contexto de una espera mesiánica, la señal adopta tintes escatológicos. ¿Cómo es eso, no? Les leo. Se trata de la generación que pide señal. Hay que ir al texto de Mateo. Veamos el texto de Mateo 12:39. Ya, desde 12:38, ¿no? En Mateo. Un poquito antes. Ya. 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Sí? 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ya? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar, etcétera, ¿no? La reina del sur se levantará en el juicio, etcétera, etcétera. Entonces, en el contexto, la señal vuelve a aparecer, ¿no? En el contexto de una espera mesiánica y adopta tintes escatológicos. La generación que pide señal. ¿Cuál es el texto? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, la señal es que no hay señal para esa generación, sino para aquella que tiene la marca, la de Caín. Eso se repite en Mateo 12:39, ¿no? Eso estamos diciendo nosotros. Entonces, la señal no es para esa generación, es para la que tiene la marca, la señal precisamente, ¿no? Y esa marca es la de Caín, así como Jonás. Hay que notar, ¿no? Que Yonah con Yod, Nun, G en la cábala hebrea es temoura de Johan, origen del término Juan, bautista o evangelista. ¿Sí? Y este Jonás fue señal para los ninivitas y también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, son 72 horas, ¿no? Jesús, en esta su primera venida, lo que abre nuevamente el plano de la escatología mesiánica, en la primera venida, en la primera venida es Jonás, pero hay una segunda como Hijo del Hombre y pasa ahí 3 días entre los muertos, ¿no? Jonás pasa dentro del pez, ¿sí? Jesús 3 días entre los muertos, pero se trata de 72, o en el corazón de la tierra, en el submundo. Entre la crucifixión y la resurrección hay 3 días. En griego es tetrite hémera, en 3 días dice el texto. Jonás es Yoná, pero Yoná es Juan. Luego, la señal divina está conectada con Jonás y Yoná, y es el mismo Aot de Caín, de Jailma, y en este caso ya de Mateo, ¿no? Y también en el Apocalipsis. Yoná es Juan, muy cercano al otro Yoná, que bajo la forma de paloma vuelve a la Teba por un lado, vuelve a la reserva, ¿no? Yod Baunun, G. Las cifras 18, 9, 36 y 8. ¿Sí? Y la cifra de 3 días en el vientre del pez, pez es Dag, ¿no? Dag. Dalet, Gimel, 11, ¿no? ¿Me siguen? Su valor secreto, 66. El valor del pez, ¿no? El pez de Jonás. Entonces tienen que asociar Yoná
66, Yoná como paloma que luego se convierte en la paloma que vuelve a la Teba, a la reserva, pero también Johan, ¿sí? Entonces, señal no será dada, sino la señal de Jonás, pero la señal de Jonás implica el número 66 porque está dentro del pez, y también el número 72 por el número de días que él permanece allí, ¿no? Seguimos. También podemos entender que para el mismo símbolo, Jesús, el de la primera venida, se convierte en Hijo del Hombre en su segunda venida, solamente luego de pasar por el mundo de los muertos, es decir, tras experimentar el tiempo y un mecanismo de iniciación. Esa es la partícula Aleph T, Aleph Tau, que es lo que todo su mundo o mundo de los muertos señala, un mecanismo de iniciación en definitiva. O sea, todo su mundo o mundo de los muertos es eso, como el cenote maya que visita Pacal en Palenque en el siglo VII, antes de renacer por las operaciones que llevará adelante Chambalún. Lo mismo son los infiernos que visitan Hércules y en su momento Eneas buscando a Tiresias en la obra de Virgilio, o los campos elíseos que ha visto en sueños y la fértil tía a los que Sócrates confía en arribar dentro de 3 días, luego de beber la cicuta, según cuenta su discípulo que lo visita en su último día de vida en la Atenas que lo condenó a muerte. Es el mundo de Yama, que también visita Sungun Kum en el Shibuchi, en el viaje a occidente del rey Mono, que es un peregrino también, ¿no? Es el mismo mundo que recibe al Ka, el alma del faraón y la de todos nosotros, ¿no? Antes de la salida a la luz del día, título correcto del libro de los muertos, que en Tíbet es el bardo, donde la obra de Padmasambhava explica qué ha de hacer el yogi desencarnado en su viaje hacia el samadhi. Entonces, la señal es todo esto, son todos estos procesos, ¿no? Y todos estos procesos son los que tienen que ver con esa ipseidad de Fabre d'Olivet, ¿no? Esa historicidad. Es viaje al mundo de los muertos en el símbolo, en la imagen, pero se trata de incluir la dimensión del tiempo en la naturaleza del ser, del ente, ¿no? Del ser que busca su liberación y que ha de incorporar su historia, digámoslo así, de un modo sencillo, ¿no? Pero no es una historia cualquiera, es una historia significadora, es una historia hecha de significados, hecha de eventos arquetípicos, ¿no? Y esos eventos arquetípicos tienen que ver con esa unión, tienen que ver con esa Virgen, Jailma. El hijo de la Virgen es el hijo del hombre, ¿no? Es el mismo que aparece ya en el Apocalipsis. Y ahí de nuevo la expresión es un hijo, un varón. Vamos un poquito más acá, ¿no? Luego, la señal es la estancia en el vientre, en la caverna, en el antro iniciático, en el submundo, en el mundo de los muertos, en el bardo tibetano o, en términos de Corbán, en el mundo imaginal, donde el espíritu adquiere un cuerpo psicológico y donde la materia se espiritualiza, donde se cumple el mecanismo de la iniciación, que es el secreto verdadero de la verdadera gnosis. Allí, en ese mundo, se da el paso necesario entre la muerte mística, la muerte iniciática y la resurrección, del que precisamente ha vencido al mundo y a la muerte. Por eso la expresión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Del versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Entonces, 36 y 16 son 49, ¿no? Las 49 letras, desde Muladhara hasta Agna, en uno de esos pétalos. Asimismo, en Corintios 15:54, Corintios 1, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y más adelante, ahí mismo, el aguijón de la muerte será vencido. ¿Ya? Se trata de un proceso, ¿no? Al final del mensaje cuarto, al final del cuaternario, al entrar en el quinto, ¿no? Misticismo en el siglo XX. Seguimos. Caín, es decir, 144, es hijo varón.
Y la traducción más exacta, ahora sí, del capítulo 4, versículo 1 es, he concebido por, e incluso con, o por la gracia de, ese es del Aleph Tau, Yehvé. Entonces sería, he concebido por, e incluso he concebido con. Ya sabemos que la concepción es 1 en 36, ¿sí? Y por lo tanto 37, pero literalmente es el 1 que entra en el 36. Es el paso del ámbito fijo del tetragrama, ese ejad y unidad, que entra en 36. Ese es el mecanismo que vela el nombre de Caín, ¿no? Por eso Caín es hijo de un superior, no de Adán. Viene directamente, por eso es que Caín no viene de Adán, no viene de ese cuaternario de abajo, viene del cuaternario de arriba, del mismo barbelo, del barbelo gnóstico, ¿no? Hay más elementos y los vamos a ir viendo, ¿no? En lo que nos queda. Eh, entonces, la traducción de Jehová, de la voluntad, sería, he concebido por e incluso con o por la gracia de, y eso es lo que significa la Aleph Tau Yehvé. He concebido un varón. Este varón es Aleph Yod Shin, o sea, Aish. Sus valores 3, 18 y 180. El total 201. Exactamente como el hijo de la mujer en el Apocalipsis, ¿no? Pero el valor de la mujer es Aleph, Yod y Shin, 209. Entonces, si comparamos las cifras 201 y 209, la diferencia entre varón y mujer es la ogdoada gnóstica. Esa ogdoada sustenta el mecanismo de la gnosis. Tenemos que entrar realmente ya en los textos gnósticos para percibir el mecanismo de la ogdoada. En el Apocalipsis 12, ¿sí? En cambio, un hijo, un varón, dice el maestre, da controversia a Isaías 7:14, donde se dice, ¿no? Se dará señal y Jailma concebirá un hijo, ¿no? Un hijo unido a un varón en la revelación. Entonces, un hijo en Isaías 7:14 y un varón, un hijo, un varón unido ya en la revelación. Valor y diferencia entre Ish y Shah, varón, varona. Estos procesos también hay que verlos, ¿no? Ish y Shah y varón, varona. No es un recién nacido el del Apocalipsis 12, sino, dice el maestre, citando a uno de los exégetas de esta fase, eso lo dice el maestre, ¿no? No es un recién nacido, sino un hombre maduro para su misión mesiánica. No se relata el nacimiento de alguien, sino el acceso a la fase de realización misional de un enviado, un hombre maduro. Y ahí él ha tenido un hijo masculino ya, que haría innecesario el remate un hijo, un varón. Esto hace referencia al evento iniciático por el cual el adepto accede finalmente a su misión mesiánica dentro del antiguo, universal, complejo y exacto sistema de iniciación tradicional. En el Génesis 2:23 se dice, ¿no? Será llamada varona, Aleph Shin, G, 191, porque del varón, Aleph Yod Shin, 201, fue tomada. Y aquí hay otro proceso, ¿no? 101 a 201, la diferencia es 10, ¿no? El sentido místico del varón, que tiene las cifras 3, 18 y 180 igual 201, lleva el valor secreto 20301, 20.301. Expansión de 231, las puertas de la cábala y valor secreto de 21, puesto que 21 es la 21ª letra, ¿no? Luego del Shin viene el Tau. Y en esa, ahí tiene sentido el Shin, ¿no? El Shin que en otro contexto forma a Yeshu y en el Antiguo Testamento designa a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esos son los 3 profetas que están en el Shin, ¿no? Pero hay un punto más a considerar en relación con Caín. Bueno, esto era para el Congreso, supuesto asesino, ¿no? Arquetípico y por lo mismo frecuente este punto, más bien que único, asesino de su hermano, ¿sí? Y hay varios, ¿no? Y si no, solo hay que revisar en la hermenéutica del sentido el arquetipo de la gemelaridad entre los antiguos. Gemelos son los dioscuros griegos, los chimahuas mayas, Osiris y Set en la leyenda egipcia que Plutarco transmitió al occidente
y orígenes gemelos tienen los 5 hijos de Pandú y los 99 Cáuravas en el Mahabharata. Pero especialmente en el caso de los mitos griegos, estos gemelos provienen de 2 padres, uno divino y otro humano. Ya, esto va a dar lugar luego a las cifras y a la investigación del papel de Abel, ¿no? Uno divino y otro humano. Así fue como la reina concibió en la misma noche 2 hijos, uno por Zeus y otro por el abrazo del rey. Nadie se escandaliza, ¿no? Por poner que el padre de Caín es Ed Yod-Heh-Vau-Heh y no Adán, ¿sí? Ya no, acá el escándalo no existe, ¿no? Este mito tiene otro origen y ya no hay escándalo. Se trata de 2 vías de una sola tradición, o mejor, de 2 momentos que en la iniciación crística el mundo adquieren la forma de 2 advenimientos, primero y segundo. Así, Jesús el Cristo, muerto y resucitado, prometió volver. Dejó entrever un retorno como hijo del hombre, ya que él mismo siempre fue el Hijo de Dios. Gemelos. La idea de un retorno de la deidad marca la historia religiosa en muchos sitios, porque también es el modo de presentar un trayecto que se cumple entre 2 momentos y entre 2 espacios, entre 2 mundos. Buda tiene como gemelo que volverá al final del yuga a Maitreya, Quetzalcoatl, etc., ¿no? Conocen las historias de los que van y vienen, ¿no? Y desaparecen. El mitema general o el mitologema general, la imagen, ¿no? Este módulo de significados, es, estas ideas bicha, el mitema general incluye el sentido de muerte y resurrección, pero se proyecta en el tiempo secular, como primera venida, la de Jesús, el Hijo de Dios, y segunda venida, la del Cristo, el Hijo del Hombre. En el Islam, el mitema se calca sobre las figuras del imamato. El sexto imán, Jafar, y su ocultamiento hasta el final del tiempo, que verá retornar al imán Mahdi, el león del tiempo, de ese tiempo que siempre estará situado en el futuro, al final del proceso, ¿no? Concluida la ipseidad. Este fundamento escatológico sostiene el espíritu de toda religión y especialmente de los 3 monoteísmos nacidos de Abraham, quien por su parte, como Teos y como Cronos, es el Señor del tiempo y su 144. Ya en los textos de la tradición judeo-cristiana, los gemelos abundan, Caín y Abel, Esaú y Jacob, etc. Y el asesinato, bueno, hay una época en la historia de la gnosis cuando a esa síntesis de saberes espirituales que llegaron desde Asia Central, el mazdeísmo, el esenismo, el hebraísmo con el platonismo visionario y aún el budismo a través de Maní, en el que los cultos orientales se le incorporan masivamente a la gnosis, ¿no? Por ejemplo, a través del mitraísmo, que las religiones romanas traen desde sus vastos dominios mesopotámicos hasta la metrópoli. Todo esto siempre tomando en cuenta que existen un saber gnóstico en sus componentes y mismos anterior a las organizaciones consideradas abiertamente gnósticas. Ahora bien, un arquetipo muy importante que desde Oriente llega al Occidente y penetra la gnosis tiene por imagen a la Gran Madre. De allí la adoración al femenino en la gnosis y el relato de confusas situaciones sexuales o semisexuales, como la interpretación licenciosa, según Ireneo, que Nicolás y los nicolaitas habrían dado a las prescripciones sobre el desprecio de la carne, nada ajenos a los sistemas tántricos como el del Locha Shakti Yoga hindú, puesto como rasgo de Shiva. Shiva. Y la madre, la naturaleza personificada. Vamos a hablar del asesinato, ¿no? Mejor aún, triplemente personificada en Oriente, pues la Trinidad, configurada por Brahma, Vishnu y Shiva, equivalente por completo de Padre, Hijo y Espíritu Santo judeo-cristianos, o del Brahma, Vishnu, Shiva hindúes, como los otros equivalentes, Buda, Dharma, Shanga, budistas del sur, etc., incluyen Shaktis o paredros egipcios y aún griegos, ¿no? Lakshmi, Sarasvati y Kali, respectivamente. Kali para Shiva, ¿no? Asociadas a las funciones que despliegan sus formas masculinas. Y aquí, quien nos interesa por ahora es Kali, la compañera o Shakti de Shiva, pues Shiva, es el dios destructor, allí donde Vishnu es conservador y Brahma originador. Constituido el mundo por vida o Brahma, conservado por la forma o Vishnu,
es destruido por Shiva, el tercer aspecto de la divinidad entre los hindúes. Ahora bien, esa destrucción poco tiene que ver con alguna catástrofe cósmica que altere el orden de las cosas, y tampoco es una simple consecuencia del segundo aplicado a la realidad empírica. Lo que se destruye son las pasiones o, epistemológicamente, los constructos, que son maya, finalmente. La ilusión del mundo en los 6 sistemas filosóficos hindúes. El constructo, todos los constructos, todas las elaboraciones de la mente, especialmente aquellas que configuran para cada uno de nosotros al mundo. Shiva es destructor y su compañera Kali es la muerte, el fin. Pero lo único que aparece cuando llega la muerte es la realidad en sí, que había sido ocultada por la experiencia mental. Así que la destrucción o Shiva y, en este caso, Caín, es lo único que permitirá el acceso a Mukti en Oriente y Occidente. De ahí que Shiva se ha visto por SRF como la apoteosis de Caín. Fíjense, Shiva es la apoteosis de Caín, dice el maestro, ¿no? Es esta relación ambigua y de difícil depositario de aquel misterio de la traición, que en realidad solo es la acción de Shiva vista en el cercano Oriente para volver las cosas a su principio original, más allá de la experiencia humana y corriente de la realidad. La misión de Caín, de los cainitas, como la de Shiva o Judas, poco tienen que ver con nuestras interpretaciones corrientes del significado de traición y muerte, cuya literalidad conmovedora y patética han causado tanta incomprensión en Oriente y Occidente, cuando los textos son leídos solo literalmente, sin descifrar los sentidos que las imágenes proponen. Son funciones y mecanismos dentro de la experiencia de la realidad que va de la ilusión a la iluminación, de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, en una progresión que se ve como un movimiento de izquierda a derecha, del rigor a la clemencia, de 365 a 248, o de Malkuth a Keter en la Cábala hebrea, así como se menciona el viaje iniciático de Muladhara a Sahasrara en el tantrismo tibetano. Caín no mata a Abel como literalmente se describe, sino que la verdad de las cosas en sí mismas finalmente se impone a la ilusión de Vishnu, de la forma. Más allá de la construcción mental, la vida es transformada en existencia, y la contradicción del ser en sí y el ser por sí, irresoluble en el existencialismo, al extremo de conducir no solo a la derelicción, aquella sensación íntima de haber sido arrojado sin más al mar de una existencia incomprensible y enigmática, se resuelve, por ejemplo, en el AT que vincula el origen de Caín, que, habiendo nacido por una experiencia temporal, Aleph Tau, implica, sin embargo, la anulación de la historia, pero solo por la comprensión de ella misma y de la obra del tiempo que ha alejado la conciencia de su principio. Esta solución ritualmente es activada por el hebraísmo, por ejemplo, con la noción del jubileo, el retorno de las cosas a su principio originario, el final de toda deuda, luego de 7 periodos de 7. Y ahí termina nuestra reflexión sobre Caín y los cainitas, ¿no? Les voy a leer una cosa pequeñita, nada más, y ahí terminamos. Y dejaríamos para mañana el estudio. A ver, un segundo, si lo tenemos aquí. Aquí está, la naturaleza de Abel en el gnosticismo extraída de una versión mandea, de Mandad Hayat. En un texto que pertenece a estos autores, Diego M. Santos y Pablo Ubierna, que publicaron ellos el Evangelio de Judas y otros textos gnósticos, hicieron el favor de publicarnos el Evangelio de Judas en copto, ¿no? Entonces, aquí está el texto copto que ha sido tomado de aquellos papiros que vimos en las fotografías de National Geographic, ¿no? Aquí solo les quiero mostrar Barbelo en copto, dentro del texto, ¿no? La frase en la cual se resuelve la palabra que hemos buscado tanto, ¿no? Ahí tienen, no sé si alcanzan a ver, la señal, y allí está subrayado el barbelo, a cuyo análisis nos hemos dedicado, ¿no? ¿Alcanzan a verlo? Un poquito más. Se trata de letras.
Sí le veo. Si le ven, mejor les mando la foto, ¿no es cierto? Muchas Les gracias. mando la última fotografía de la noche Gracias. para que lo tengan ahí como recuerdo y para que les sirva para sus análisis, ¿no? Gracias. A ver, se fue. Mm. Ya está, ¿no? Bueno, tienen la imagen, eso es. A ver si la ponemos en la pantalla y ahí está, ¿no? El famoso término. ¿El copto de dónde a dónde se lee, Víctor? De izquierda a derecha. Ah, ya, Claro. igual que el hebreo. Es griego, ¿no? Ah, Son letras griegas, ¿no? ah. La partecita que les he mandado es la que está bajo los números del Evangelio de Judas, ¿no? 35:1. Aquí tenemos. 1:35:16. Ahí en la página, arriba en esa bolita en azul, ahí está el número 35, ¿no? ¿Ya? Y abajo, donde está la marca a la derecha de la página, ahí tiene la palabra barbelo, ¿no? ¿Ya? Exacto. Ahí está la palabra barbelo. La traducción de esa línea es desde la 15 hacia abajo, la traducción es, Judas dice, ¿no? Conozco quién eres y de qué lugar procedes. Provienes de león mortal, de Barbeló. Entonces ahí está, Barbeló, y las siguientes palabras, y no soy digno respecto de quién te ha enviado de pronunciar su nombre. Entonces, pero Jesús, sabiendo que reflexionaba Judas, ¿no? Sobre algo que era eminente, le dijo, apártate de los demás y te diré los misterios del reino. ¿Mm? Y sigue, ¿no? Por lo tanto, los puedes alcanzar, pero penarás mucho, porque algún otro llegará a ocupar tu lugar para que los 12 nuevamente estén completos con su Dios, lo pone en minúsculas, ¿no? Y Judas dijo, en efecto, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles se habla del discípulo que reemplazó a Judas, ¿no? Entre los 12.
Y se hace la referencia aquí directa, ¿no? En el Evangelio de Judas. Y Judas le dijo, ¿cuándo me dirás estas cosas y cuándo amanecerá el gran día de luz para la generación? Ya saben cuál generación y cuál señal, ¿no? Pero cuando dijo esto, Jesús lo abandonó. A la siguiente mañana viene el resto del texto. No obstante, después que sucedió esto, se manifestó de nuevo a sus discípulos y le dijeron, Maestro, ¿a dónde vas y qué haces cuando nos dejan? Les dijo, Jesús, voy a otra gran generación. Le dijeron sus discípulos, Señor, ¿cuál es la generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no esté en nuestros leones ahora? Y cuando oyó esto, Jesús se echó a reír y les dijo, ¿por qué estáis pensando en vuestros corazones sobre la generación fuerte y santa? En verdad os digo, ninguno nacido de este hombre verá a esta generación, a la fuerte y santa, ¿no? Y ningún ejército de ángeles de los astros gobernará sobre esta generación, y ninguna persona mortal de mortal humanidad puede asociarse con ella, porque esta generación no proviene de, hay una laguna en el texto, ¿no? Que ha llegado a ser otra laguna. Generación de hombres entre vosotros es la generación de la humanidad, etcétera. Hay varios, ustedes vieron el estado del papiro, ¿no? Cuando vimos las imágenes de National Geographic, ¿no? Así que el Evangelio de Judas está lleno de misterios, ¿no? Es extraordinario que se haya podido encontrar un texto. Evidentemente este no es el texto que escribieron los gnósticos, ¿no? Cainitas. Es una copia, pero hecha en el siglo, tal como habíamos visto, ¿no? A finales del siglo III, sobre un documento que ya existía y al cual se refiere Ireneo, ¿no? Como una cosa hereje, ¿no? Como una instrucción herética. El origen de Judas es más complejo para otros investigadores, ¿no? Yo les voy a leer la opinión de algunos de ellos. Estos dos personajes, ¿no? De este otro libro, Diego Santos y Pablo Vierna, estuvieron también en aquel congreso, ¿no? Y claro, ellos hicieron alguna exposición, aquellos que tienen, de los que tienen la fotografía en copia, ¿no? Escribieron este otro libro, El Evangelio de Judas y otros textos gnósticos. Entonces, en su estudio inicial, ellos ponen una serie de datos. Cuando se terminó la exposición de ellos, yo me acerqué y les pregunté sobre el dato, pero tampoco recordaban bien el problema del eczema, ¿no? Así que por alguna razón los que han expuesto cosas fundamentales no las han expuesto, yo no sé, asociándolas a mecanismos, sino como estudios filológicos, ¿no? O estudios curiosos o investigaciones profundas, porque ya muy poca gente llega a estos niveles de profundidad en la investigación de los textos, ¿no? Dicen estos dos autores, el texto hebreo de Génesis 4.1 generó un interrogante entre los lectores antiguos, especialmente en cuanto a la interpretación del lexema Aleph Tau. El sentido de este puede ser cerca de o con. Una notita abajo. Bueno, toman el con del Gesenius, aquel diccionario del que les hablé, ¿no? El Gesenius es uno de los famosos diccionarios en lengua hebrea. En este último caso, se admite el sentido con la ayuda de, para el caso del pasaje en cuestión. Tuve un hijo varón, un hombre, con la ayuda de Yahvé. Esa es una de las lecturas que se trata de hacer. Como dice Jacques Van Routien, y viene una cita en inglés, ¿no? Y se refiere al verbo coné, que tiene el significado de adquirir, pero también el significado de crear. Y analistas, ellos citan a este autor, Reuten, ¿no? Reuten dice, y la parte final, Ed, Yod, G, es algo que descoloca, nos deja perplejos, ¿no? Porque, en efecto, parece que Dios es el compañero de Eva, en esta traducción, ¿no? Viene la cita de los Sturgartienses, etcétera, ¿no? Es así, dicen estos autores, que podemos sostener la posibilidad de una tradición judía en la cual Caín es hijo de un ser superior, ya sea este el Dios de Israel, Dios Jehová o su principal ángel. La consideración puede ser positiva o negativa para los setianos, al igual que los autores del Targum citado. Bueno, vienen citas de los Targums antiguos, ¿no? Para los cainitas descritos por Ireneo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar ahí porque el análisis está ya presentado
en sus líneas generales, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es revisar todos los datos e integrarlo, ¿no? A los elementos que hemos analizado ya en estos días, ¿no? Y sobre todo esa noción de la ipseidad, ¿no? La incorporación de la dimensión histórica, ¿no? Como algo inalienable, ¿no? Que pertenece esencialmente al ente, ¿no? Con esos problemas que aparecen precisamente en el propósito cuarto, ¿no? ¿Sí? Lo que nos lleva a leer todas las informaciones que también están en el propósito cuarto y que son menciones de Campbell a la literatura que produjo Sartre, ¿no? Y a todas las categorías que él introdujo. La cita que el maestro la utiliza está al final, es el último párrafo del Ser y la Nada, ¿no? Donde se habla de esta contradicción fundamental. Pero claro, vista filosóficamente, unir el en sí por sí es lo mismo que unir Ida y Pingala, ¿no? Es lo mismo que establecer el yug. Así que no es extraño que para un sistema filosófico la cosa sea imposible, ¿no? Se resuelva, más bien dicho, no se resuelva, porque incluye una contradicción fundamental. Bueno, vamos a dejar ahí y mañana, si es que hay posibilidad, y a lo mejor nos conectamos, si ustedes pueden, un poquito más temprano, y ahí veremos, ¿no? Algo sobre Abel. Y continuaremos con este estudio. A las 8 o quizá un poco antes, no sé. Ahí veremos, ¿no? Para ver si nos jubilamos también un poco antes. Veamos de una Antes, vez. Quedemos a las antes. 8. Ya, quedemos a las 8 entonces. Eso significa que desde 10 para las 8 ya estarán haciendo las conexiones, ¿no? Bueno, Gracias, queridos Víctor. amigos, Gracias, abrazos. cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Eso, yo mando el Un chao abrazo a a todos. todos. Gracias.